Hola, bienvenido a esta historia para dormir. Esta noche vamos a leer la historia del inmenso e inagotable favor de Dios hacia un muchacho simple llamado Daniel. Al igual que nosotros, Daniel se enfrentó a muchas pruebas y tribulaciones, pero salió victorioso gracias a su inspiradora y osada fe en Dios. Antes de empezar, tomemos un momento para relajarnos. Permitamos que el estrés del día se desvanezca lentamente mientras despejamos nuestro espacio interno para poder escuchar a Dios. Pidamos paz y paciencia, pero sobre todo, enfoquémonos en este momento y en este instante, aquí, hoy. Inhala profundamente. Mantén la respiración por un momento y exhala lentamente. Puedes hacer una pausa y realizar estos ejercicios de respiración durante el tiempo que necesites. Estaremos aquí, listos para comenzar la historia de Daniel. Ahora cierra los ojos y deja que tu mente se desplace a otro espacio y tiempo. El aroma de pan recién horneado flotaba en el aire de la ciudad. Daniel se paseaba lentamente, marcando huellas a cada paso. Le encantaba oír el sonido crujiente de sus sandalias. Era un sutil recuerdo de su hogar. Daniel amaba todo lo relacionado con Jerusalén: la gente, la comida, su familia. Daniel se sentó y miró el sol de la mañana. Cerró los ojos y sintió el calor que irradiaba su cuerpo. «Daniel, despierta», susurró Misael. «Estamos aquí». Daniel abrió bien los ojos. Miró a su alrededor con incredulidad. A su lado estaban otros 3 hombres jóvenes, más o menos de su edad: Misael, Ananías y Azarías. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba él? Volvió a cerrar los ojos intentando recordar algo de la noche anterior. Todo había sucedido tan rápido. Su ciudad, su familia, Judá tal como la conocía y amaba, le fueron arrebatadas en un santiamén. Comenzó a recordar fragmentos. En uno de ellos, Daniel veía a un hombre extraño que le ordenaba venir con él. «Me pregunto, ¿cómo va a ser esto?», dijo Azarías. «Bueno, no es nuestro hogar, eso es seguro», respondió Ananías. Miró a su alrededor y vio una ciudad que no se parecía a ninguna. Una ciudad ajena a la suya, con edificios extravagantes, suelos de mármol y enormes fuentes de agua. «¿Qué pasó?», preguntó Daniel. «El rey de Babilonia, Nabucodonosor, invadió Jerusalén y tomó la tierra anoche», respondió Misael. «Nos han salvado para que sirvamos en el palacio del rey porque nos consideran muy capaces. Quieren enseñarnos su lengua y su literatura, vestirnos con ropas finas, cambiar nuestros nombres y...» «¿Quiénes son ellos?», preguntó Daniel. «¿No recuerdas quién te habló anoche?». «Sí, un hombre se acercó a mí, pero todo pasó muy rápido. Fue Aspenaz, jefe de los funcionarios de la corte. Vamos a estar a su servicio durante un tiempo».
Daniel bajó la cabeza. Sabía que Dios estaba con él en todo momento, pero no pudo evitar que una lágrima cayera de sus ojos. Ahora, este era su nuevo hogar, y aunque se sentía extraño, al menos no estaba solo. Miró a los otros muchachos. Sabía que estaban juntos en esto. Aspenaz comenzó a entrenar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que fueron aptos para servir en el palacio del rey. No tenía mucho tiempo, 3 años. Y aunque sentía pena por los muchachos, no había otra opción que cumplir con su deber como jefe. El primer paso era deshacerse de la antigua identidad de ellos. Por lo tanto, Aspenaz les cambió de nombre. A Daniel le dio el nombre de Beltsasar, a Ananías el de Sadrach, a Misael el de Mesac y a Azarías el de Abednego. «Muchachos, vengan aquí», ordenó Aspenaz. Daniel, Ananías, Misael y Azarías se pusieron nerviosos frente al jefe. El palacio era majestuoso, por decirlo menos. Era tan grande que aún no habían descubierto ni una cuarta parte de sus habitaciones. Tenía más de 22 metros de largo y se extendía sobre el mar. Daniel nunca había visto nada igual. Aún así, echaba de menos Jerusalén, su lugar seguro. El rey, por la bondad de su corazón, les asignó la cantidad diaria de comida y vino de su propia mesa. «Esto deben comer. ¿Está claro?», dijo Aspenaz. El corazón de Daniel naufragó. No solo le habían cambiado de nombre, sino que ahora querían obligarle a comer alimentos ajenos a los suyos, y aunque respetaba al rey, confiaba más en Dios. «Aspenaz, por favor, si me permites», interrumpió Daniel. «¿Qué pasa, Beltsasar? Solicito solemnemente que podamos comer nuestra propia comida». Misael, Ananías y Azarías miraron a Daniel con horror. Esta clase de valentía hacia el rey y sus funcionarios podría llevarlos a la muerte a todos ellos. Pero Daniel se sintió impulsado por Dios a hablar. Aspenaz parecía haber visto un fantasma. «Tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien les asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verlos más flacos y demacrados que los otros jóvenes de su edad, por culpa tuya, me cortará la cabeza». Misael, en un intento de salvar a Daniel, quiso interferir. Creo que lo que Daniel quería decir es: «Por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con comida real y procede de acuerdo a lo que veas en nosotros», dijo Daniel valientemente. La compasión de Dios se extendió de repente sobre el funcionario del rey por el bien de Daniel. «De acuerdo, probemos a tu manera, pero solo durante 10 días», dijo Aspenaz con dudas. Daniel dejó escapar un suspiro de alivio y sonrió a Misael, que seguía impresionado. Durante 10 días, Daniel y sus amigos solo comieron verduras, frutas y agua. Daniel se sintió renovado, confiado y decidido. Sabía que Dios intervino para que el funcionario les permitiera comer su propia comida. Y así, al final de los 10 días, los muchachos parecían más sanos y mejor nutridos que cualquiera de los jóvenes que comían la comida real. Entonces, el guardia del rey decidió darles verduras desde ese día en adelante. Finalmente, se cumplieron los 3 años y llegó el momento de que Daniel, Ananías,
Misael y Azarías sean presentados ante la presencia del rey. Nabucodonosor habló con ellos y se quedó asombrado de lo singulares que eran todos. No había conocido a nadie como ellos, por lo que pidió que entraran inmediatamente a su servicio. En cuanto a sabiduría y discernimiento, Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran únicos e incomparables. Esas fortalezas habían recibido solo de Dios. El rey incluso los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Nabucodonosor no tenía idea de que fuera Dios quien había dotado de gran conocimiento e inteligencia a estos jóvenes, así como a Daniel del don de entender visiones y sueños. En una ocasión, el rey se despertó en su alcoba en medio de la noche. Eran las 3 de la mañana y estaba bañado de sudor. Le temblaban las piernas y apenas podía hablar. Lo que vio era demasiado vívido y alarmante para ser un sueño cualquiera. De inmediato, convocó a todos los magos y hechiceros del país, pero pronto se dio cuenta de que ellos solo le hacían trampas. Los astrólogos le decían: «Que viva su majestad por siempre. Estamos a su servicio. Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa». El rey les respondía impaciente: «Si no me dicen lo que soñé, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas». De nuevo, los astrólogos insistían: «Si su majestad les cuenta a estos siervos suyos lo que soñó, nosotros le diremos lo que significa». Hasta que el rey les respondió a gritos: «Estoy seguro de que están tratando de ganar tiempo. Si no me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y malintencionadas, esperando que cambie yo de parecer». Los magos finalmente confesaron: «No hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide, a no ser los dioses. Pero ellos no viven entre nosotros». Esto enfureció tanto al rey que ordenó la ejecución de todos los sabios de Babilonia, incluidos Daniel y sus amigos. En toda la región no pudo encontrar una sola persona que le revelara el misterio de su sueño. El rey estaba decepcionado, por decirlo menos. Cuando Daniel escuchó esto, se entristeció profundamente. Sabía lo que se sentía ser desplazado o perder a seres queridos. No quería que los sabios corrieran la misma suerte. Por la bondad de su corazón y en un intento de salvar a sus amigos, fue impulsado valientemente por Dios a acercarse al rey para interpretar su sueño. El rey estaba en su habitación, furioso y angustiado. De pronto, llamaron a su puerta. Aunque no quería ver a nadie, dejó pasar a los visitantes con la esperanza de que alguien pudiera ofrecerle respuestas. Arioc se presentó ante el rey con Daniel. «Entre los exiliados de Judá, he hallado a alguien que puede interpretar el sueño de su majestad». El rostro del rey se iluminó. «¿Puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación?», exclamó. Daniel, tratando de explicar cómo era capaz de interpretar este sueño, le dijo al rey: «No hay ningún sabio ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo
que revela los misterios. Daniel confiaba tanto en el don y el discernimiento que Dios le había dado, que se dispuso a interpretar el sueño del rey en ese preciso momento. Su Majestad, después de usted surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente, vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro. Y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Daniel continuó: en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. El rey se quedó asombrado. Apenas podía creer lo que estaba oyendo. No solo que Daniel relataba los hechos exactos de su sueño, sino que había profetizado sobre el reino de Dios. El gran Dios le ha mostrado a su Majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. El rey se levantó y alzó los brazos, miró hacia arriba y comenzó a reírse con asombro. Tu Dios es el Dios de los dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pero fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. El rey se llenó de tanta alegría que se postró a los pies de Daniel y le rindió honores, pues estaba asombrado de cómo Dios había logrado actuar a través de él. Como resultado del favor de Dios sobre Daniel y de su obediencia a la hora de utilizar sus dones, el rey colocó a Daniel en un puesto prominente y le colmó de muchos regalos. A Daniel no le interesaban esos regalos. El único don que le importaba era el que le había dado Dios: su capacidad sobrenatural de interpretar sueños. Daniel no se habría imaginado que gracias a su sutil obediencia acabaría glorificando a Dios y salvando a una nación, y que, aunque estaba en una ciudad ajena a la suya, lo único que permanecería consistente y duradero era la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Daniel fue nombrado gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del reino. Pero Daniel no podía olvidar a sus amigos, quienes estuvieron a su lado todo ese tiempo. Así que, por cuenta propia, pidió al rey que nombrara a Ananías, Misael y Azarías, administradores de la provincia de Babilonia, mientras él permaneciera en la corte real. Ser administradores de la provincia de Babilonia era un trabajo difícil para los amigos de Daniel, ya que anhelaban mantener su fe en Dios, rodeados de gobernantes que querían ser ellos mismos Dios. El rey Nabucodonosor, admirado de su propio estatus y de sus propias obras, ordenó a sus siervos que construyeran una reluciente estatua de oro en su honor. Tenía 27 metros de alto y se ubicó en la tierra de Dura, en Babilonia. Exigió que la estatua sea vista como el propio rey Nabucodonosor. El heraldo del rey proclamó en voz alta: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore, será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Como era de esperarse, tan pronto como se oyó el sonido, toda la nación se inclinó para adorar la estatua que el rey Nabucodonosor
había levantado, excepto Sadrac, Mesac y Abed-nego. Los amigos de Daniel respetaban al rey, pero amaban más a Dios, y eso enfurecía al pueblo que estaba celoso de ellos. Entonces, los astrólogos del rey se acercaron a él para decirle: Sadrac, Mesac y Abed-nego no adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. El rey se puso furioso y convocó a los amigos de Daniel. No podía creer que estuvieran dispuestos a desobedecerle aún a costa de morir. De nuevo, Nabucodonosor repitió a los jóvenes: Ahora escuchen la música de los instrumentos musicales. Más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Los muchachos se levantaron y respondieron audazmente al rey Nabucodonosor: No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero, aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¿Un Dios que podía defender? ¿Un Dios que era más poderoso que él y sus sabios? El rey no podía comprender tal cosa y se enfureció tanto que ordenó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. El horno estaba tan caliente que las llamas se extendieron hasta alcanzar y matar a los hombres que habían atado y echado allí a los jóvenes. Pero en cuanto a Sadrac, Mesac y Abed-nego, permanecieron intactos en el fuego. El rey Nabucodonosor se puso en pie asombrado y preguntó a sus consejeros: ¿Acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, respondieron. Pues miren, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios, exclamó el rey. Nabucodonosor gritó entonces: Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. El rey quedó tan sorprendido que no tuvo más remedio que adorar al único Dios verdadero, porque el fuego no les había causado ningún daño, y ni uno solo de sus cabellos se había quemado. Es más, su ropa no estaba quemada, y ni siquiera olía a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: Alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él, y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Después de esto, el rey ordenó que toda la provincia de Babilonia adorara solo al único Dios verdadero, e incluso promovió a Sadrac, Mesac y Abed-nego debido a su inquebrantable fe. Años más tarde, el rey Belsasar ofreció un gran banquete. Las mesas cubiertas de oro se extendían de un lado al otro en el palacio. Ser el hijo de Nabucodonosor y el nuevo rey de Babilonia era un motivo de celebración. Las risas llenaban el ambiente mientras los nobles servían sin reparo sus copas de vino hasta rebosar. Mientras Belsasar bebía, un pensamiento surgió en su mente. Tráiganme inmediatamente las copas de oro y plata que mi padre sacó del templo de Jerusalén. Todos beberemos de ellas para celebrar que soy el rey, ordenó.
Las copas reflejaban innumerables rostros al ir de una mano a otra. Eran sostenidas por muchos dedos, agitadas y sacudidas en cada brindis. Mientras los nobles bebían hasta quedar satisfechos, alababan a los dioses que habían hecho tal cosa, a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. De repente, un sutil crujido atravesó la atmósfera y llamó la atención del rey. De reojo, vio cómo aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a oscilar de un lado a otro. El rey se frotó los ojos con incredulidad y pronto se dio cuenta de que la mano parecía estar escribiendo en la pared. Su rostro enrojecido se volvió como la nieve y sus rodillas comenzaron a temblar. Sintió escalofríos que le subían por la columna vertebral al ver cómo aparecían esos dedos. «Invoca a los sabios», gritó. «Invócalos ahora». Los sabios llegaron inmediatamente, pero no pudieron interpretar lo que significaba la escritura en la pared. Justo cuando el rey estaba a punto de rendirse, la reina madre se acercó a él y le habló del don que Dios le había dado a Daniel de interpretar sueños y misterios. El rey llamó a Daniel y le dijo desesperadamente: «Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino». Pero Daniel no estaba ahí por los ascensos o el oro. Su única tarea era ser obediente a Dios mediante el uso de su don. Así que contestó al rey: «Su Majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro. Yo voy a leerle a Su Majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa». Después de mirar la escritura, Daniel le dijo audazmente al rey: «Su Majestad Belsasar no se ha humillado, no ha aprendido de los errores de su padre y por eso su reinado pronto terminará. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad». Entonces, por orden de Belsasar, Daniel fue vestido de púrpura. Se le colocó una cadena de oro alrededor del cuello y fue proclamado el tercer gobernante del reino. Pero esa misma noche, Belsasar fue asesinado y Darío el persa se apoderó del reino. Una vez que Darío llegó a ser rey, nombró a 120 gobernadores para que dirigieran en todo el reino. Entre los 3 administradores a los que se les pidió que vigilaran a los gobernadores, estaba Daniel. Debido a su constante obediencia a Dios, a Daniel se le dio una posición muy alta. Pero a él no le importaban esas cosas. La única preocupación de Daniel era su relación personal con Dios, así como asegurarse de que el nombre de Dios sea engrandecido donde quiera que fuera. Daniel se distinguió tanto entre los administradores por sus cualidades excepcionales, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Por supuesto, esto formaba parte del plan general de Dios para dar a conocer su nombre a las naciones a través de Daniel. Los administradores y los gobernadores, al no comprender el llamado y los inmensos dones de Daniel, ardían de celos y trataban por todos los medios de encontrar motivos para acusarlo. Sin embargo, no hallaron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o descuidado,
Daniel era un hombre digno de confianza. Así que los gobernadores se dijeron unos a otros: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Llamaron entonces a la puerta del rey Darío. Él estaba ocupado, tenía mucho que hacer. Ser nombrado el nuevo rey de Babilonia era gratificante, pero desalentador, considerando lo que les ocurrió a los reyes que le antecedieron. «Entren», dijo el rey. «Que viva para siempre su majestad el rey Darío», respondieron. «Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad». «Claro que sí», el rey Darío exclamó. Le complacía ser adorado y verse más importante que el único Dios verdadero. «Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así no podrá ser revocado», dijeron los gobernadores. El rey Darío aceptó inmediatamente y puso el decreto por escrito. Cuando Daniel se enteró de esta noticia, se desconcertó. ¿Qué habría sido de él sin su relación con Dios? Dios había estado a su lado durante todos estos años. ¿Cómo no iba a orar al único Dios que lo salvó y consoló cuando era solo un adolescente en una tierra extranjera? Daniel necesitaba pensar, así que inmediatamente subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían hacia Jerusalén. 3 veces al día se arrodillaba y oraba, alabando a Dios y hablando con Él, como lo había hecho antes. Los gobernadores que estaban espiando a Daniel lo encontraron orando e implorando la ayuda de Dios. Su plan había funcionado. Inmediatamente visitaron al rey y le hablaron de Daniel. Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día, le dijeron con entusiasmo. Cuando el rey oyó esto, se afligió porque quería mucho a Daniel. Darío trató de hacer todo lo posible para salvar a Daniel, pero como la ley estaba grabada en piedra, no tuvo más remedio que sentenciarlo al foso de los leones. Daniel no sabía cómo sentirse. Muchas emociones inundaban su cuerpo hasta formar un lago de desesperación, confianza, miedo y esperanza. Por un lado, sabía que Dios lo rescataría de la boca del león, pero por otro, Daniel no era más que un humano y no podía evitar experimentar las emociones que vienen con enfrentarse a la muerte. Había llegado hasta aquí. A veces se sentía solo, al ser el único que adoraba a Dios, pero no se arrepentía de haberlo hecho. Si tuviera que afrontar las mismas circunstancias, lo haría de nuevo. Correría hasta la habitación que daba a Jerusalén y se arrodillaría adorando a Dios 3 veces al día, porque no podría dejar de agradecerle todo lo que había hecho. Trajeron entonces una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. Allí estaba Daniel, con el corazón acelerado, enfrentándose a esos leones hambrientos. Cuando llegó la mañana, el rey se apresuró a ir al foso de los leones para ver si Daniel estaba bien. Toda esa noche, Darío no pudo dormir. Estuvo angustiado pensando en el destino de Daniel.
Lo que el rey no sabía es que Dios siempre protegería a Daniel. Lo había hecho antes y lo haría ahora. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Daniel exclamó: Mi Dios envió a su ángel y les cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. El rey saltó de alegría e inmediatamente dio órdenes de sacar a Daniel del foso. Y cuando lo sacaron, no le encontraron ninguna herida, ni un solo rasguño o cicatriz, porque confiaba en Dios. Entonces, el rey mandó traer a los que falsamente habían acusado a Daniel y ordenó que los arrojaran al foso de los leones por conspirar contra él. Una vez más, como resultado del favor de Dios sobre Daniel, el rey Darío creyó en el único Dios verdadero. Tal fue su gozo, que escribió a todas las naciones sobre la bondad y la misericordia de Dios hacia Daniel, diciendo: Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Después de esto, Dios le dio a Daniel muchos sueños y visiones, y siguió prosperándolo incluso en el reinado de Darío. Esta historia es inspiradora para todos nosotros. La decisión de Daniel de tener valor y confiar en Dios en medio de las pruebas no solo fortaleció su relación con Dios, sino que conmovió los corazones de los amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. También llevó a muchos reyes y naciones a creer en el único Dios verdadero. ¿Quién iba a decir que la relación humilde y auténtica de un joven con Dios iba a tener un impacto tan grande en todos nosotros? Nuestra oración por ti es que Dios te fortalezca como fortaleció a Daniel. Que vivas sin reparos tu verdad en Él y utilices los dones que te ha dado para acercarte a Él, ya sea en tu lugar de trabajo, en tus relaciones personales o incluso, como Daniel, en un foso de leones. En el nombre de Jesús. Amén.